Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro, Rogelio Ferreira, Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta Historias, mitos y leyendas. Un programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oro Morelia. Conducen Yacer Castro, Rogelio Ferreira y en audio y video, Freddy Morales. Comenzamos. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes que siguen su programa Historias, mitos y leyendas de Cuitzeo y sus alrededores? El día de hoy, viernes 6 de junio ya, nuestro primer programa de junio, que es el número 74 ya en programas, en ediciones de su programa Historias, mitos y leyendas. Les saluda con afecto su servidor y amigo Yacer Castro Arellano, y los invitamos a que pasen con nosotros una noche agradable, llena de historias, tanto de terror como históricas. Y bueno, aquí vamos a hablar de muchas cosas. Buen Roge, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Yacer? Buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente contigo y estar aquí con Freddy, con los que nos acompañan el día de hoy, y con Baldo Rivera, que también está por aquí. Un gusto de tener a todos que nos escuchan, que nos están viendo en vivo y que nos estarán viendo también por todas las redes sociales. Así que bueno, pues vamos a ir comenzando. Como bien dices, una noche, la primera de junio, calurosa hoy, pero ya varios días hemos tenido cierta lluvia. Y bueno, estamos empezando la época de lluvia, ¿no? Y ya en el episodio número 74. Sí, la verdad que los últimos episodios han estado candentes con varias actividad de nuestros invitados especiales y de lujo que hemos tenido. Y el día de hoy no tenemos un invitado especial porque quisimos recapitular varios temas que a lo largo de estos capítulos se fueron quedando, que de tan corto que es el programa, porque ni nuestros invitados alcanzaron a compartirnos todas las historias, y que ojalá pronto nos vuelvan a acompañar para seguir platicando sobre varias que se quedaron pendientes. Queremos retomar esos comentarios, nuestras propias historias que teníamos preparadas y que se quedaron ahí, pues ahora sí que pendientes, Rogelio, y pues vamos a empezar. No sé cómo es. Sí, mira, como bien lo comentas, las veces pasadas los programas han estado pues llenos de cosas, y no hemos podido ahora sí que platicar, retomar de todas estas experiencias, porque pues sí han sido programas llenos de cosas, ¿no? Y hoy vamos a retomar un poco los últimos capítulos. Todos hemos tenido algunos invitados interesantes. Así que, bueno, esperemos que nos escuchen. Y algunos ya están conectados desde este momento, así que un saludo a todos ellos que nos siguen a través de todas las plataformas de redes sociales, de Grupo Radio Oro Morelia y en FM 87.9, que estamos en vivo. Sí, síganos por Radio Bots, desde luego Radio Oro, Radio México y Emisoras México también. Y 87.9 desde luego en FM, como decías tú, Roge. Un tema que quedó ahí, que llamó mucho la atención y que nos estuvieron comentando, y que a mí en lo personal pues sí me genera mucho, pues ahora sí que pues cierto miedo o cierta zozobra, porque yo creo que quienes han interactuado
o han de alguna manera sabido historias de lo que es con la Ouija ese día, pues son temas pues hasta cierto punto muy fuertes que marcan pues la historia de quienes han jugado. Y en ese queríamos iniciar con esa parte, Roge. No sé, tú cómo viste ese programa donde los maestros hablaron de sus experiencias personales jugando la Ouija. Tú que los conoces, ¿qué puedes comentar? Sí, ya no sé si lo dijimos ese día un poco al aire, pero nuestros invitados de ese día, que son amigos míos conocidos de hace años, nos conocemos de hace 27 años, así que bueno, pues ya muy conocidos ahí de Morelia. Ellos los invité precisamente que vinieran, y antes de venir al programa fuimos al convento. Entonces, pues no lo conocían, no habían estado ahí en el interior, y bueno, aprovechamos pues para conocerlo, ir con calma, y pues estuvimos platicando. Yo le estuve platicando de algunas historias, de algunas cosas que ahí pues nos han platicado, que hemos vivido allá dentro del convento. Y bueno, en ese momento no, ¿cómo te diré? No nos dijimos nada adentro del convento, pero ya cuando salimos platicamos. Y en efecto, un poco de lo que le dijimos, ¿no? Entre nosotros es, ellos me dijeron dónde percibieron cierta energía. Mis amigos, ellos dos, son como personas muy sensibles. Ellos sienten y siempre, en otras ocasiones y en esta ocasión, pues me dijeron, no, ¿sabes qué? Ahí en la escalera, justo en la escalera que hemos comentado tantas veces del convento, ahí ellos percibieron pues una sensación diferente, ¿no? Y en dos de los claustros también ellos pues percibieron que ahí que había también mucha energía, ¿no? Uh-huh. Incluso uno de ellos dice que de pronto de reojo vio algo, ¿no? Como que algo pasó y se metió adentro de uno de los claustros. Así que, bueno, pues fue algo, pues, ¿cómo te diré? A mí me dio, pues, cierto miedo, digamos, a pesar de que yo he ido, pues, muchas veces, pero bueno, yo, al menos en este momento, no soy tan sensible como ellos, y ellos sí me comentan. Y mucha gente que a veces ahorita nos escucha o que puede imaginar, pues a lo mejor dice que nos imaginamos cosas, o que pues que nos ganó el miedo, o que pues pudo haber sido algo pues no como paranormal, sino simplemente algo que a lo mejor ni pasó. Pero te comento esto porque, bueno, ahorita ya tú lo comentarás. Ellos traían una aplicación en el teléfono. Sí. Y esta aplicación en el teléfono detecta cuando hay psicofonías, que son como voces en ciertas frecuencias que normalmente nosotros no escuchamos claramente, y el teléfono las captura y las amplifica, y aparte te grafica. Y justo en los lugares donde me dijeron que de pronto sintieron algo, que vieron algo, el teléfono detectó esto, detectó psicofonías, detectó ciertas voces adentro de lo que son los claustros y lo que es la sala de lo que antes le llamaban como el claustro de castigo o de oración, el que está pegado al templo, donde no es la de porque sí, le cambié el nombre, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es el de peregrinos, portal de peregrinos, ¿no? No, adentro en el segundo piso, donde hay un vidrio y se ve el templo. Profundis, no. Bueno, era como el de oración. Sí. Y podías estar escuchando la misa, pero dentro del convento. Entonces, sí, adelante. Digo que en esas partes fue donde ellos sintieron más, y el aparato detectó
esta energía, ¿no? En ese lugar, en la escalera y en 2 claustros específicamente. Y cabe señalar para el auditorio que está viendo la transmisión que al hablar de psicofonías estamos hablando de energías, tú lo decías, no humanas. O sea, no detecta, al hablar de psicofonías son energías que proceden de otra naturaleza, no humana, no animal, es decir, no de una especie viva, conocida al menos en la Tierra. Ya no sé si hablando de otras vidas, de otros planetas, si es que existen, pues que es un tema polémico y que también lo hemos abordado, para quienes creen o no creen en la vida extraterrestre o fuera de la Tierra. Las psicofonías te detectan esas energías, vibraciones que proceden de algo que no es un ser vivo de la Tierra, ¿no? Ya sean animales, humanos, etcétera. Pues fíjate que regresando al tema de la Ouija, porque yo tengo una historia que quiero compartirles. No sé si en los primeros programas la compartí y si lo hice fue muy breve, pero no de la manera que se las quiero contar. ¿Tú has jugado a la Ouija? Porque ese día no nos preguntamos ni hablamos de eso, solamente nuestros invitados hablaron del tema. No, fíjate que no, siempre, como lo comentaste, siempre, bueno, en un principio, cuando te estoy hablando de la secundaria, en los 80s, no, fue cuando empezó este fenómeno, por decirlo así. Para aquellos que tienen algunos talleres se darán cuenta que pues las vendían en las tiendas. La Comercial Mexicana aquí de Morelia la vendían. Sí, era muy comercial. Sí, entonces cualquier persona podía ir y comprarla, pero ya en aquellas épocas por miedo yo nunca, no me atreví ni lo intenté, pero sí mis primos, mi hermana, ellos varias veces incluso les pasó algo que ahorita lo puedo comentar más adelante, pero ellos sí tomaron la idea de jugar, ¿no? De jugar. Y a mí lo que me pasó un día, que no jugué, pero me pasó un caso raro porque fui con un amigo de aquí de Cuitzeo que tenía muchos juegos, entonces a mí sí siempre me gustaron los juegos de mesa. De hecho, hasta la fecha todavía tengo muchos. Y en esa época yo llegué a la casa de un amigo y le pregunté, porque los vi ahí en su cuarto, le dije, ay, mira, tienes muchos juegos, a ver, vamos a jugar uno. Y empezó a sacarlos, y yo no me di cuenta, y saqué uno, y le dije, ay, mira, este está muy raro, este juego no lo conozco, y lo estaba viendo, y me dice, es una Ouija, y no, hombre, en eso que me espanto, y hasta la solté. O sea, ya habías oído del juego, ya sabía, no lo conocía. Pero no lo conocía, y no la había visto de cerca cómo era, y la tenía en la mano. ¿Sentiste que...? Y sentí así miedo, sí, me dio mucho miedo, la solté, o sea, de pronto. Y a poco en esa época yo era muy miedoso, tenía mucho miedo, no sé. Ya después se me quitó y fue al contrario, ya no me daba miedo muchas cosas, pero sí fue una experiencia. Y bueno, ahorita si quieres cuenta tu historia, y también tengo esta historia que le pasó, en mi familia pasó. Yo no sé si recuerdes que en los 80, 90, no es parte de la historia, pero luego se me olvida este comentario. Yo recuerdo que cuando yo andaba en la secundaria, yo estudié ahí del 86, entre 86 y 87, porque pues ya ven que el ciclo escolar empieza en 2 años, pues, 86, 87, hasta el 89. Recuerdo que no, estoy mintiendo. Yo entro en la primaria el 86, como en el 90, entre 92, 93 y el 95, en los 90, se escuchaba mucho que los chavos jugaban a este juego, pues maldito, embrujado, como quieran llamarle, que es la Ouija. Y yo recuerdo que un joven estudiante, si no me falla la memoria, en la secundaria en aquel tiempo, falleció, y se generó el rumor que antes del fallecimiento, unas semanas o un poco más de tiempo, habían jugado a la Ouija ahí con un grupo de su salón. Y yo recuerdo que en esa época fue muy sonado, muy el tema, porque jugaban mucho a la Ouija varios grupos, en diferentes grupos, ¿no? De la juventud, no hablo propiamente de una institución educativa,
pero recuerdo que ya después de que parece que enferma y luego termina falleciendo lamentablemente ese joven, ya que empiezan los rumores de qué pasó, por qué así tan repentinamente, si estás muy joven, pues sale el tema de que es que jugaron la Ouija hacía cierto tiempo, no mucho entre que jugaron y que empezó a padecer el joven y terminó muriendo. Y como que se generó una psicosis en el pueblo, no sé si tú lo recuerdes, y seguramente hay otros casos, pero me viene a la mente, pues fue de mi época, y sí quedamos todos, y menos quería, ya de ahí como que hubo quienes quisieron jugar por ahora sí que el morbo, y muchos que, como yo, que dijimos, no, pues si le teníamos miedo a intentarlo, ahora menos, porque ya lamentablemente ha pasado algo pues terrible. No sabemos si fueron las causas, de hecho yo ni siquiera estaba cerca de ese entorno, de ese grupo, pero fue algo que pasó y que por mucho tiempo se rumoró. A lo mejor ya las nuevas generaciones o hasta las de aquel tiempo ya ni lo recuerden, pero eso pasó en los 90. Y quiero iniciar esta historia, es un poco extensa, a ver si no me falla la memoria, porque ya tiene un buen que me la contaron, ya más de un año yo creo. Y tiene que ver con este juego de la Ouija. Resulta que allá, ya hace algunos años, también yo creo que en los primeros años del 2000 más o menos, Rogelio, y al auditorio, pues cierto día regresaba doña Luisa. Doña Luisa era una señora ya de edad, relativamente entre los 65, 70 años. Venía muy cansada del cementerio, del Panteón de los Cerritos. Venía devastada, venía muy afligida, naturalmente. Acababa de sepultar a su hija menor de 20, 21 años, que era una estudiante pues, muy aplicada ahí en la Universidad Michoacán, que estaba estudiando en Morelia, pero que lamentablemente falleció. Entonces, el shock de la señora de que fallece una hija tan joven y que además no se explicaba las razones de por qué. Entonces regresaba del Panteón de los Cerritos, doña Luisa, muy dolida, naturalmente. Dicen, y yo creo coincido, aunque espero no padecerlo, pero yo creo que todos coincidimos en que la pérdida de un hijo es lo más devastador, que es muy difícil reponerte. Y ella pues venía pensando en eso, que era el día más terrible de su vida de ella, de ir a sepultar a su hija. Venía agotadísima, el luto, el duelo, todo era muy fuerte. Y ya no podía ni llorar de tanto que había llorado. Y cuenta que quienes me la contaron me dijeron pues la expresión que tuvo pues esta señora, que de lo cansada que venía ya de tanto dolor, de tanto sufrir, pues ya prácticamente se caía de pie, ¿no? Ya cuando ves que estás súper desvelado y que ya prácticamente pues te caes dormido, que ya no es tanto de que quieras descansar de sueño, sino que ya es tanto el cansancio físico que terminas por romperte. Entonces, como pudo, llegó a su casa, se recostó en la recámara de su hija, como pues queriendo recordarla. Se recuesta en la cama, la almohada, y se queda dormida un buen rato. Pero ya cuando despierta doña Luisa, siente que abajo de la almohada había algo como que hacía ruido, como algo arrugado, una especie de papel. Y efectivamente mete la mano y encuentra una carta, un papel doblado, una hoja tamaño carta blanca, y empieza a ver que trae anotaciones, y empieza a leer que es una carta de su hija Rebeca, la que acaba de morir y que acaba de sepultar, y donde le dice: mamá, te escribo estas cartas, eres el amor de mi vida, pues este amor que siento por ti jamás lo olvides. Es pues de una hija despidiéndose de su mamá. Y le dice: lo que te voy a contar en un momento no te lo pude decir en vida porque no lo ibas a aceptar, pero aquí te voy a contar las razones de por qué terminé suicidándome. Espero lo entiendas. Te pido pues ahora sí que reces por mí, que
salgas de este duelo, que aceptes lo que pasó y que era la mejor salida que yo tenía, no había otra alternativa. Entonces doña Luisa empieza a leer y en resumidas cuentas le escribe lo que les voy a decir. Le empieza a decir Rebeca, esta estudiante de 20, 21 años, que le empieza a contar desde que ella se va a la ciudad de Morelia, porque después de que hace el bachillerato aquí en Cuitzeo, Rebeca, junto con su hermana que era mayor, que también estudiaba en la universidad, le piden quedarse en Morelia. Para ellas implicaba lo que para muchos estudiantes implica desde que hemos estudiado o que siguen las nuevas generaciones. Hay quienes íbamos y veníamos o lo siguen haciendo, y hay quienes quieren quedarse o tienen que quedarse a vivir en Morelia por el tema de horarios o porque quieren ahorrar gastos, etcétera, las razones. Pero ellas desde mucho querían quedarse a vivir en Morelia, a estar durante la semana allá estudiando y habitando allá, porque querían sentir esa libertad de la juventud, de tener ese como espacio que muchos quieren, ¿no? Despegarse un poco de los papás. Yo creo que todos en algún momento lo hemos querido o lo hicimos, de que no querer estar tan cerca, porque a veces quieres esa libertad de juventud que a veces no es del todo buena. Pero ella le empieza a relatar que estaba muy contenta con su hermana porque pues empezaban a ser un poco independientes. Independientes en el sentido de que pues ya pues aparte de estudiar se cocinaban, podían ir a salir con amigas, amigos, coquetear ya con jóvenes, lo que es parte de la juventud, ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido. Y entonces le empieza a decir que de inicio todo maravilloso en la universidad, pero que en una ocasión ella sale temprano de clases y entra a la casa en la tarde-noche. Y ella, al entrar a la recámara donde ella se quedaba, inmediatamente abre ella la puerta, y en eso la imagen que viene a su mente o que ella ve es que de una viga que está en el techo están colgados 3 cuerpos, 2 jóvenes y una joven, están con una soga colgando muertos y que empiezan a quererse como zafar. Pues ella se espantó, cierra la puerta y sale inmediatamente y dice: ¿qué estoy viendo? Esto no, pues le dio mucho miedo, dice: esto no va con lo que hay en la casa, pues aquí nada más la habita mi hermana y yo. Entonces Rebeca, una vez que sale y cerró la puerta de su recámara, vuelve a abrirla para percatarse de si era real lo que estaba viendo, y al abrirla nuevamente encuentra con que ya no había nada. Sí se quedó pensando mucho tiempo: ¿qué pasó? ¿Qué visión tuve? No estaba dormitando, ¿no? Pues venía llegando de la calle, de la universidad. Y así se quedó un buen rato. Fueron pasando los días y Rebeca empezó a ver más cosas o a sentir presencias en la casa, pero su hermana no. Entonces ella empezaba, a veces en los sueños, principalmente en sueños, tenía ensoñaciones donde se le aparecían estos jóvenes y que estaban colgando y que se querían descolgar como para irla a alcanzar, hacerle algún daño, y ella despertaba de la pesadilla y ahí quedaba. Pero cada vez fueron más frecuentes. En una ocasión recuerda que ella estaba en su recámara y estaba muy ansiosa de que ya llegara su hermana, estaba intranquila, y su hermana en eso, o más bien escucha que la puerta se abre de la calle y ella cree que es su hermana. Sale ella a la sala y espera el encuentro con la hermana, diciendo: ya llegó, y quería verla. Es veces que estás tan estresada, tan intranquila, que lo que quieres es que alguien llegue para darte acompañamiento, no estar sola, y bueno. Y en eso ve que entra una mujer joven y ella dice: ya llegó mi hermana. En un primer momento ella vio a su hermana, pero a medida que ella se queda parada en la sala, en un punto así de, pues voy a esperar a mi hermana, y empieza a ver que se va acercando la mujer, lentamente, pero se va acercando, y llega un punto como de 1 metro, donde ya se le para de frente, o sea, cara a cara, y es donde ella observa claramente que no es su hermana, que es otra mujer, ya mayor,
y se le queda viendo pálida, de esta cadavérica la mujer, con pelo largo, toda harapienta, y se le queda viendo con una mirada de ira muy aguda, y hace que Rebeca no se pueda mover, queda inmóvil, queda fija, o sea, como si estuviera pues hipnotizada o petrificada, de tal forma que ya sabía que no era su hermana, que era algo que no era bueno, pero no podía caminar, no podía moverse, y la mujer se va acercando hasta el grado de estar nariz con nariz, ojos con ojos, respiración con respiración, y empieza, y la sujeta de las manos, con sus dos manos frías, pálidas, las ve totalmente hasta grisáceas o azulosas, ya como si estuviera en putrefacción esta persona o este ser, y al agarrarla y sujetarla, que siente su fuerza, abre la boca y emite como un gemido, como no equilibra bien ahí una palabra, no un diálogo, sino simplemente como un gemido le sale, y en eso se desvanece. Se queda pensando Rebeca, ¿qué es lo que está pasando? Esto no está bien. Entonces, ya justo cuando se desaparece, luego vuelve a llegar, ya a los pocos minutos llega su hermana mayor y le platica y dice, estás loca, te estás volviendo loca. Pasa el tiempo y sigue viendo cada vez más las visiones, y en recurridas situaciones observa que la mujer entra y sale de una habitación y de otra, y es tanto ya el miedo porque dice, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces nada más ella la veía, su hermana no. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando en un sueño muy profundo, que pues más bien fue una pesadilla como las que ya les he relatado, pero esta fue más fuerte, ella en la pesadilla empieza a ver cómo en otra época, como si pasaran unos 10, 15 años atrás, por el tipo de muebles, de ropa, estaban dos jóvenes en la misma casa, en su habitación, y estaban ansiosos los jóvenes. Dice, ya irá a llegar aquella, ya irá a llegar Natalia. ¿Por qué? Pues quedó de llegar con los juegos de mesa que vamos a jugar. Ya, espérala, ya no debe tardar. Y en eso entra una joven y lleva un juego de mesa, su caja y todo. Y como tú decías hace rato, Roger, pues van viendo la caja y era una ouija, ni siquiera de madera, de plástico. También las había, claro, sí, de plástico. Más comercial, más económica. Y empieza a sacarla, y los chavos, ya que advierten que era una ouija, le dicen, no vamos a jugar a eso, estás loca, eso es del diablo, eso es maldito. Oh, son unos gallinas o qué, o no van a jugar o qué, o les hablan a sus mamás o qué, o díganme para ir a donde sí hay hombres. Y pues les picó la cresta. Ya saben que las mujeres son muy inteligentes, y pues los hombres dicen, órale, vamos a jugar pues. Y empiezan a hacer lo que es, ya nos lo platicaron hace 2 semanas los maestros. Se tiene que hacer el círculo, concentrarse, sujetarse de las manos, hacer como pues lo que pudiera decirse una ceremonia espiritista, pues prepararse en oscuras con una vela, lo que es un rito muy propio para invocar este tipo de espíritus o demonios. Y empiezan a jugar y empiezan a preguntarle cosas a la ouija, y no les contesta, no hay movimiento. Y los chavos en tono de sorna le dicen, ay, a veces esto no es una burla, eso no es cierto, no existe. Y nosotros con un miedo, yo creo no teníamos de qué espantarnos. Y ella dice, a ver chavos, vamos a hacer una cosa. A ver, yo reto a que si hay un espíritu que en verdad exista y que está aquí presente, que se manifieste a través de un ente, de un ser, de un monstruo, de algo, y si es que se aparece, nosotros ofrendamos nuestras vidas al demonio. Y risa, ja, 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 ja. Y empiezan y siguen jugando. Y en eso sale una mujer, la mujer que veía Rebeca, que llegó a ver y que se le aparecía en sus sueños, sale de del otro cuarto contiguo y se les aparece y le dice, aquí estoy.
trae 3 sogas y les dice, ahora cumplen, chavos, porque si no, me las voy a cobrar con sus mamás. Y ahora le cumplen al siniestro o van a morir otros seres muy queridos de ustedes. Y los chavos, viendo pues el miedo que despertaba este demonio ser maligno, pues terminan colgándose de la soga, de la viga del cuarto, pasan las cuerdas, se suben a una silla, se sujetan los cuellos y avientan las sillas para quedar pendiendo y terminan falleciendo, terminan suicidándose o ofrendándose, no sé cómo decirlo. Y entonces es cuando despierta Rebeca y dice, ya sé lo que pasó, pero ¿yo qué tengo que ver con esto? Pues a veces otros la hacen y otros la pagan, o es tanto la invocación o lo siniestro que despiertan unos que impregna un lugar y que sigue pasando, a pesar de que ella no tuvo que ver en nada ni jugó. Y pasa el tiempo y se vuelve a encontrar a esta mujer y le dice, ya sabes lo que debes hacer, si no, alguien muy querido va a fallecer, o tu madre o tu hermana. Y es la manera que Rebeca termina también suicidándose en la misma habitación, se cuelga y es lo que le termina diciendo a su mamá. Por esta razón yo no quería ponerte en riesgo, ni poner en riesgo a mi hermana, y te pido de favor que la saques de esa casa. Está en la colonia Independencia en Morelia, pero esto le ocurrió a cuitzenses, y así termina la historia de una manera trágica, con un suicidio, pues no sé si explícitamente es un suicidio, pero que tiene un trasfondo trágico o demoníaco, y que esta historia me la contaron ya hace tiempo, pero quería compartírselas pues, en este programa y más con el tema que habíamos platicado. Pues bueno, ojalá les haya gustado la historia, fue un poco larga, pero bueno. Sí, está bien. Y no sé si, bueno, y yo comento otra historia, pero no sé si vamos a unos mensajes. A un corte y regresamos, ¿vale? Sí, vamos a un corte y regresamos con los mensajes y cuál es tu historia. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Pues estamos de regreso, amigas y amigos que siguen Historias, mitos y leyendas. Vamos a leer unos comentarios. A ver, Roge, no sé si los tienes tú porque a mí como no me permite abrir. Ok, sí, sí, empezamos con los mensajes, comentarios de los que están conectados. Bueno, está Ofe Suárez y Areni están conectadas, viendo el video. Gracias de los primeros que se conectaron. Un saludo a mi tía, un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha allá en Chicago. Y Areni, que está en Washington. Ángel Gina Jaimes dice, saludos, ya sé, y el maestro. Bueno, ahí está, un saludo. Dice que es el amigo de mi papá. Emilio Diana Reyes dice, saludos desde Kansas hasta Radio Morelia. Bueno, pues ahí está Emilio Diana Reyes. Saludos hasta Kansas. Celinda Ortiz dice, hola, buenas noches. Pues buenas noches. Luis Escutia dice, saludos y buenas noches mis amigos. Aquí estamos listos para escuchar Viernes de Mitos y Leyendas. Y Areni nos comenta algo, nos dice que está desde Ellensburg y dice, yo tuve una ouija y mi mamá me la quemó y me alzó una llamarada muy grande y lo más feo fue que la lumbre era azul y se escuchaba un ruido como que bufaba o rugía. El ruido era feo y mi mamá me dijo que de dónde había agarrado esto. Así que bueno, pues... Lo que no nos dice Areni es si jugó o nada más la tenía. Sí, a ver, ojalá aquí nos comparta otro mensaje más adelante, si le tocó una experiencia con esto. Tina nos está viendo, saludos a Tina, que siempre también está al pendiente. Dice, excelente historia amigos, saludos. Bueno, saludos aquí en Cuitzeo. Y Luis Escutia dice, muy buena historia, Yasser. Bueno, ahí te mandan saludar, felicitar. Gracias. Y bueno, hasta ahí van los mensajes en este momento. Pues adelante, Roge. Sí, mira, te comentaba de otra historia que hoy que estamos retomando la parte de la ouija.
comentarles una historia que pasó aquí en Cuitzeo. Eso fue en la casa de mis abuelitos, en los 90s, aquí en Cuitzeo. Ellos ya habían fallecido, ellos ya no vivían ahí en esa casa. Y entonces en aquella época pues todos estábamos entre 18, 20, 22 años. Tengo varios primos que somos pues de la misma edad. Y en aquella época pues todos estudiábamos en Morelia, vivíamos aquí y estudiábamos en Morelia. Y acostumbraban ellos, y bueno, yo también varias veces estuve con ellos, juntarnos los viernes o los sábados en la noche y encerrarse. Y bueno, pues a veces comprábamos algo de cenar o veíamos la tele, un partido. Me acuerdo una vez vimos las peleas de Julio César Chávez, que en aquella época eran pues lo máximo, ¿no? La gente se juntaba para ver las peleas. Los partidos de fútbol, que también se veían, aunque bueno, antes eran más de día, no tanto en la noche. Y entonces, en una de esas reuniones, ahí se reunieron ellos y me invitaban a veces, pero me acuerdo que esa vez no pude asistir. No sé cuál fue la razón y no pude asistir en esa ocasión. El chiste está en que se reunieron ahí en la casa de mis abuelitos y ahí físicamente ya nada más dormía o vivía un primo mío. Dos primos míos estaban ahí y mis otros primos, incluyendo a mi hermana, pues iban a esa casa y ahí es donde a veces se juntaban, ¿no? Y esa vez yo no fui, pero el chiste está en que se juntaron y estaban ahí adentro y uno de ellos traía una ouija y fue que la sacó y dijo, oye, ¿cómo ven? Ahora vamos a jugar a la ouija. Y ninguno de los que estaba ahí pues no sabían, y no sé si alguno sabía o tenían miedo, pero el chiste es que pues ya traían 2, 3 copas también, y porque se juntaban y pues compraban alguna bebida espirituosa y estaban ahí platicando y dijeron, no, sí, hay que jugar y no sé qué. Y la sacaron y entonces está en que estuvieron ahí jugando y como ya hemos comentado, ¿no? Pones la tablita, se ponen de a 2 y el chiste está en que estuvieron ahí moviéndole, poniendo las manos entre 2 personas y no se movía. Y dijeron, no, pues se me hace que esto no sirve. A ver, pase otro. Y ya pasaba otro y ahí duraron como 15, 20 minutos, no sé cuánto tiempo duraron. El chiste está en que dijeron, no, esto no funciona. No, ya mejor vamos a hacer otra cosa, a ver qué hacemos. Y te estoy hablando que ellos eran como unos 8 o 10 que estaban reunidos. Todos jóvenes, te digo. Y en eso uno de ellos dijo, no, esto no sirve, y lo agarra y por ahí lo deja, ¿no? Y no pasó más de unos minutos cuando de pronto oyeron que les patearon una puerta. Pero para esa época no fue la puerta de la calle, sino adentro de la casa había como una tipo cancel, puerta que dividía 2 partes de la casa. Y les patearon pero fuerte, o sea, como si alguien estuviera pateando así con una bota, no sé, pero por dentro. Y de pronto de pronto dijeron, caray, ¿quién se quedó de aquel lado? ¿No? Y abrieron la puerta y se dieron cuenta que no, que de aquel lado no había nadie, que todos estaban de este lado. Y pues no, pues ahí fue el susto total, porque justo acaban de decir que la ouija no servía, que pues para qué era eso y que no sé qué. Y justo pasó ese evento. No, pues se llenaron de tanto miedo que de ese lugar ya no salieron en toda la noche. Incluso pues ya porque normalmente en la noche pues ya cada quien se iba a su casa. Y pues nosotros vivíamos cerca, mis otros primos también vivían cerca, pero incluso unos vivían al otro lado, pero nadie se fue. Fue tanto el susto y el miedo que, pues porque todos lo escucharon, no fue algo que alguien se imaginó.
Y la puerta que te digo, pues está como de aquí a Zabaldo, 2-3 metros. O sea, enfrente de ellos fue que les patearon la puerta. Y la puerta no había nadie adentro. La casa estaba totalmente cerrada. No había forma de que alguien se haya metido y les haya hecho algo. Y aparte, pues rápido vieron y pues no, total que no había nadie, ocurrió el evento y fue el tanto del miedo que se quedaron hasta el amanecer. Y no volvieron a jugar. Y ya no la volvieron a jugar. La agarraron, era de uno de ellos. Incluso creo que era de un novio de una de mis primas. Y ya dijo, no, ¿sabes qué? Ya llévate esto. Y nunca jamás lo volvieron a jugar. Y esa noche se quedaron sin dormir hasta que salió el sol en el amanecer y ¡fum! Cada quien ya se fue para su casa. Temiendo que si dormían algo pudiera pasar. Sí, pasar. algo pasar y no, estuvieron con los nervios. Y mi papá no fue por mi hermana porque ya varias veces se habían quedado pues toda la noche y a veces ya decían, no, pues mejor quédense ahí, ya no. Como una pijamada. Sí, hacían como pijamadas, ajá. Y dice, no, ya no salgan ya si se quieren quedar. Entonces, no existían los celulares. O sea, estamos hablando de una época que no había celulares. Y ahí en esa casa no había teléfono tampoco fijo. O sea, estaban, pues como antes, ¿no? Estábamos incomunicados. Pero sabías que estaban ahí. Entonces, dijimos, no, pues ya en la mañana ya llegan, ¿no? Y sí, en la mañana llegaron, pero todos bien espantados. Así que bueno, pues y eso ocurrió aquí en Cuitzeo. No, y por fortuna no pasó del susto. Sí, pues fue solo el susto. Y me acuerdo que me platicaron eso y me quedó muy marcado el evento. Y en esa época, en mi vida, yo por ahí lo comenté una vez, antes era muy miedoso y algo pasó, no sigo sin saber qué pasó, o no pasó nada, pero de pronto se me quitó el miedo. Y como 1 año, 2 años después de que ocurrió eso, dije, no, ahora yo quiero jugar, quiero ver si... ¿Y jugaste? Es que no, ¿verdad? No, quise jugar, pero entonces le comenté a un amigo que vivía en esa época, vivía aquí, ahorita ya no está aquí, ya tiene tiempo que no lo veo, pero le dije, oye, ¿cómo ves? Acompáñame, vamos a comprar una ouija, a la comercial, así, quiero probarla y quiero ver, y yo... No sentía miedo de nada. Dije, no, sí, ahora sí ya estoy listo para jugar. Y yo mentalmente pensaba pues que era muy fuerte y que no me iba a pasar nada. Y mi amigo, que no lo sabía en ese momento, pero me dijo, ¿sabes qué? Este tipo de cosas, lo que estás haciendo es creando un punto, un tipo portal de energía, pues con otras dimensiones. Y lo que puede ocurrir es que ocurran eventos y que a lo mejor tú dices que eres fuerte y tú no te pasa nada, pero a los que están alrededor les puede afectar o les puede pasar algo. Y sí me espantó. ¿Y abortaste la misión? Sí, ahí aborté la misión porque incluso le dije, no, pues vamos a comprarla. Y no eran caras, o sea, a precios de ahora, deberían de, pues lo que cuesta ahorita un turista, uno de mesa, un monopolio, cosas de esas. Estamos hablando de 300 pesos, 500 pesos. Yo no sé si todavía jueguen con la frecuencia de los 90s, de los 80 y 90, o hasta antes. Pero ahora yo difícilmente me encuentro algún negocio que tenga una ouija en venta. Y en esa época sí los encontrabas en cualquier centro comercial, ahora no. Sí, ahora ya no. De hecho, ahorita casi solamente por internet y por pedido. Y hace poquito busqué y sí, en Amazon sí las venden. Pero dije, no, bueno, está bien. Nada más era curiosidad. Sí, y mira que este amigo, te digo, en un principio no le creí. Ya en ese momento pues ya no la compré y ya después le pregunté, me quedó la duda, oye, ¿y por qué me dijiste eso? Y ya me dijo, es que pues yo tengo parientes en mi familia que se dedican a eso y eso me han comentado, así que me dijo, no, ¿sabes qué? Mejor si no estás preparado y quieres evitar cualquier cosa poco normal y que le pueda pasar algo a tu familia, mejor
Mejor así déjalo. Sí, es lo mejor. Pues caray, hombre. Pues fíjate, Rogelio, si cambiando de temas y yo creo para cerrar, y ayer salió una nota que quiero compartirles que tiene que ver con la historia de Cuitzeo. Incluso vi que en algunas páginas y algunos compañeros aquí de Cuitzeo estuvieron compartiéndola, porque ahí hay una versión en Facebook, pero esta publicación salió en La Voz de Michoacán, ayer jueves 5 de junio, y es sobre una pintura rupestre de un guerrero prehispánico en Cuitzeo, Michoacán. Hace referencia a este hallazgo que hizo el investigador y antropólogo José Corona Núñez, allá por los 1930 y algo, 34 si no mal recuerdo, y quiero mostrárselas y leer un fragmento para que vean. No sé si sale ahí, mira, así fue la publicación. De hecho ahí es una pintura rupestre que yacía en la Piedra Grande, que lamentablemente pues, por la erosión y varias cosas ya no está, pero que muchos, yo no tuve la oportunidad de verla, creo que tú sí, ¿no, Roge? Todavía, y muchos la llegaron a ver, e incluso está ilustrada en varios de sus libros. Por eso hoy traigo varios de Corona Núñez, Voces del Pasado, Mitología Tarasca. A ver, ahí sale. Esta publicación, pero bueno, esta imagen, ahorita les voy a leer un poco, incluso en el libro de José Corona Núñez, que es la monografía y el estudio antropográfico, si no mal recuerdo, pero en la monografía también viene de una manera más pequeña, y hace mención en la página, en unas ilustraciones, esa misma imagen, si ven, y es por eso donde la traen, miren, pinturas rupestres de la Piedra Grande. Está este guerrero prehispánico, que es Tarascos, y esta lagartija, que también es muy conocida de la Piedra Grande, de estas pinturas rupestres, que son hallazgos, que son evidencias de que hubo una época, una cultura prehispánica que habitó y prehistórica en Cuitzeo. Y aquí nos habla un poquito de eso, y quiero leerlo así de manera rápida para que no extenderme mucho, pero creo que vale la pena, porque pues son datos históricos muy relevantes de Cuitzeo y que están vigentes. Pues apenas esta publicación es de ayer. De hecho, el investigador que la publica es el maestro Ricardo Carvajal Medina. Su historia es, para quien no lo conoce, es licenciado en Historia y pasante de maestría en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana. Se ha especializado en el pasado michoacano, poniendo el acento en la cultura tarasca y la guerra amerindia. Ha presentado trabajos en diversos encuentros, seminarios, coloquios, congresos, impartido varios talleres, etc. Es un académico, un investigador, y saca a colación esta pintura que descubrió José Corona Núñez, y que dice: el estudio de la guerra amerindia, es decir, la guerra concebida y practicada por las sociedades indígenas de América a lo largo de la historia, ha despertado interés en los últimos años, y diversos trabajos han logrado proporcionarnos visiones renovadas del pasado. El caso mesoamericano llama particularmente la atención, ya que fue un área cultural con un proceso civilizado propio, donde está documentado que las sociedades mesoamericanas del posclásico tardío, que es del 1200 a 1521, es decir, hasta la conquista, eran militaristas. Es decir, ¿qué quiere decir? Que nuestras culturas prehispánicas, antes de que llegaran los españoles, eran hombres de guerra, militares, como las grandes civilizaciones de la antigua humanidad, los egipcios, los griegos, los romanos, los fenicios, etc. Por lo que sorprende que hayan sido derrotadas por los conquistadores europeos, interrumpiendo y trastocando su devenir histórico en solo unas décadas del siglo XVI. El estudio de la guerra en el México antiguo permite conocer mejor los procesos históricos de cómo se conformó el arte de la guerra en la época prehispánica, lo que determinó los acontecimientos durante la conquista. Una de las áreas culturales de Mesoamérica menos conocidas en el occidente de México, donde las evidencias de guerra se remontan a los inicios de su conformación, 2500 antes de nuestra era,
o antes de Cristo. La región y periodo mejor historiados corresponden al Imperio Tarasco de Michoacán, la segunda potencia militar mesoamericana de 1519. Desde luego, creo yo que los aztecas eran la primera, pero ya hablar de los tarascos como segunda potencia, pues, habla de ese nivel militar que tenían. Las fuentes históricas, arqueológicas y lingüísticas nos permiten conocer los tamaños de sus ejércitos prehispánicos, sus tácticas y estrategias, el aspecto de los guerreros, como lo ilustran las pinturas rupestres que ya les mostré, su sistema de armamento, los artefactos que usaron como armas, el nombre de estos en idiomas indígenas, etc. Un testimonio iconográfico poco conocido sobre un guerrero prehispánico en territorio michoacano fue una pintura rupestre que existió en el abrigo rocoso de la Piedra Grande, entre Cuitzeo del Porvenir y San Agustín del Pulque, hoy desaparecido por la erosión de la intemperie. Fue descubierta por el historiador y arqueólogo José Corona Núñez el 15 de mayo de 1935 y reportada hasta 1946, proporcionando pocos datos de su contexto arqueológico y solo registrando su ubicación y un dibujo de la pintura, cuyo color original era rojo oscuro y medía 33 centímetros de altura. La pintura rupestre, lo que es una regla tradicional más o menos, y bueno, ya aquí da una parte geográfica que yo creo que para no abundar no lo menciono, pero dice que esta pintura rupestre nos da elementos suficientes para interpretar la representación como un guerrero prehispánico michoacano, como era, lo cual hace de este testimonio parte de ese pasado estudiado por la historia de la guerra en Mesoamérica. Corona Núñez barajeó la posibilidad de que los autores de esta pintura rupestre hayan sido tarascos u otomís, que también estaban asentados en esta región, por ser los grupos étnicos mayoritarios en la región de Cuitzeo antes de la conquista. Aunque no hay certeza de la fecha de elaboración, el sistema de armamento parece corresponder a los periodos epiclásico 650 a 900 y posclásico 900-1521. Fíjense, aquí nos dice, este guerrero que está representado a través de esta pintura rupestre tiene un penacho, el 1, el 2 es un escudo, o aquí una circunferencia, que es chimalli o escudo, el 3 una porra o macana, obviamente no había armas de fuego en ese tiempo, 4 escaulpuli o armadura, que es todo esto que cubre el cuerpo, 5 elemento no identificado, que es esta como cola o como si fuera una extensión en la pierna. Y bueno, esta nota salió ayer, ojalá quienes tengan oportunidad la puedan pues revisar, leer, porque ayuda a enriquecer pues parte de la historia que es de Cuitzeo, en este caso de las pinturas rupestres que dejaron testimonio de la época de la cultura militar prehispánica en Cuitzeo. Y ahí no sé cómo veas, Roge, pero comenta el investigador, el doctor Ricardo Carvajal, pues que cómo se preguntaban que cómo los españoles, sin ser un ejército tan avanzado en la milicia, pudieron derrotar a ciertos imperios pues muy duchos en la guerra, en el arte militar. Pero pues ahí tuvo que haber lo que ya sabemos, que como los aztecas o los mexicas eran, creo yo, pues muy sanguinarios, ya tenían asediados a todos los pueblos mesoamericanos de México y pues de toda la región de esta parte de América, pues terminaron aliándose con los españoles para derrotarlos. No era que fuera tan fuerte el imperio o los conquistadores, sino que veían que era la ruta para poder derrotar al imperio más fuerte prehispánico en esta región mesoamericana. Pues a lo mejor no les fallaron las matemáticas en el sentido de probablemente pensaron vamos a derrocar usando a los españoles, después los derrocamos a ellos y ya nos quedamos, pero ya no hubo esa fase, no hubo ese plan B. Sí, ellos, fíjate que sí, es uno, hay muchos libros que hablan de esta parte, porque si tú ves de pronto, por ejemplo, cuántos españoles llegaron y cuántos había
mexicas, pues eran miles contra muy poquitos españoles. ¿Cómo es posible que lograron? Pero pues han surgido muchas teorías y bueno, al final de cuentas la historia nos dice un poco que ellos, los españoles, supieron aprovechar las divisiones que había entre ellos para atacarse entre ellos. No por eso pues se aliaron de los tlaxcaltecas, para que luego, al igual que los mexicas, también pensaron que pues era bueno estar con los españoles, pero después ellos iban a quedar con todo, y al final pues no fue así. Sí, o pensaron que los españoles iban a conquistar y retirarse y dejarles a ellos, pero pues no. Sí. Y fíjate que hablando de la Piedra Grande, no lo voy a contar ahorita, será en otro programa, pero la leyenda de la Piedra Grande hace mención a las pinturas rupestres. Incluso ya en algún programa lo comentamos, había un guerrero, un jefe militar muy importante en esta región, Tarasco, asentado, que defendía este territorio. Por eso se decía que era muy difícil entrar al territorio Tarasco, porque aquí en los límites con otras civilizaciones, otras culturas prehispánicas, pues no les permitían. Estaba muy fuerte esta región, aquí en Cuaracurío. Había un guerrero llamado Yotatiro. No sé si han escuchado de un potrero que el Yotatiro, acá en Tarimoro. Hace poco me preguntaba, creo que Rogelio Curíncita, oye, que dónde está Yotatiro, y yo no lo ubicaba hasta que ya luego, y sale en la leyenda de la Piedra Grande, el nombre de este guerrero era Yotatiro. Lo traicionan, lo terminan matando, un ejército invasor, y su cuerpo es sepultado en la Piedra Grande. Entonces se cree que todavía los restos óseos de Yotatiro, de este guerrero, están enterrados en lo que es la Piedra Grande. Fíjense que estamos hablando de más de, no sé, cerca de 1000 años de que debe estar ahí sepultado, y que es parte pues de la historia y de esta región de la Piedra Grande. Pero bueno, no sé, ¿vas a contar alguna historia? Sí, comentar de precisamente esto que estás diciendo, de que los purépechas pues fue el único pueblo que no pudieron dominar los mexicas, y bueno, eso quedó pues desde hace años, y siempre quisieron llegar hasta acá y tratar de conquistar, y pues nunca pudieron. En cambio hacia el sur pues sí fueron conquistando todo, pues prácticamente llegaba hasta Centroamérica, lo que ahora es hasta Colombia. Ahí empezaba el otro imperio que sabemos que era el de los incas, allá en Perú. Toda esa parte pues era dominada por ellos, y de este lado pues era dominada por los mexicas. Pero la única parte que no pudieron conquistar nunca fue esta parte, el Imperio Tarasco, el ¿no? Imperio Tarasco, que antiguamente era lo que pues es Michoacán, Colima, una parte de Jalisco, una parte de Guanajuato y una parte también todavía de Guerrero. Pero la parte fuerte pues era aquí están las pirámides. De hecho estamos en una zona donde hay varias pirámides. Está Cuitzeo, está la Nopalera acá de este lado en Guandacareo, y Sinsunzan, que está aquí en Pátzcuaro, ¿no? Entonces pues es una cultura muy muy importante, muy fuerte, que pues ni los españoles lograron conquistar en un principio, y más bien ellos a través, por ejemplo, de Tatabasco, más bien empezaron a hacer lo que son como las tipo fundaciones, y más bien empezaron a ayudar a las personas de aquí para crear nuevos oficios y crear cosas. Y poco a poco fueron conquistándolos de manera ya cultural y religiosa. Sí. No por eso aquí en Michoacán pues hay tantos templos, y la parte religiosa católica pues es muy fuerte desde esa época. Y bueno, retomando lo de las pinturas, fíjate que sí, todavía cuando pues de hecho Félix, creo que él tenía fotos. Me faltó preguntarle, fíjate, ahora que vino, pero creo que él tenía fotos todavía de cuando estaban las pinturas. Yo recuerdo que fuimos, pero te estoy hablando también de los 80s, pero pues era como algo olvidado. O sea, decía, mira, allá hay pinturas, pero no le daban ese valor. no sé, nunca se le dio el valor.
estaban así, o sea, no estaban protegidas, estaban al medio ambiente, pero la gente de aquí que iba al potrero, pues sí sabía que ahí estaban. Después llega esta época en que se descubren, bueno, no tanto que se descubren porque ya se sabía que había pirámides en los tres cerritos. La gente de aquí ya sabía que ahí había algo, pero fue en los 80s cuando el INAH, a través de varios antropólogos, hacen las excavaciones y empiezan a sacar lo que son las pirámides que ahora conocemos como Tres Cerritos. Y justo en esa época, cuando se da a conocer pues toda esta riqueza, que en este caso Corona Núñez pues dejó plasmado en sus libros y que ahora afortunadamente lo podemos ver en la voz. Uno de ellos. Y aquí está otro de ellos. Esa es la época en que misteriosamente desaparecen las pinturas, pues ya sea por la erosión, como has comentado, O porque hubo ahí algo raro. De hecho, yo sí fui hace tiempo queriendo ver si tomaba fotos o encontraba, y al menos hay una parte que sí me da la sensación de que llegaron y hicieron un corte. Así se llevaron una piedra. Se ve como cuando vas ahí a los lugares donde hay cantera, que a veces ves como unos cortes cuadrados, dices, pues aquí hicieron un corte, ¿no? Y hay una parte no muy grande, pero sí está alta, y ahí se ve como que se ve un corte. No sé si así está o alguien lo hizo, pero de manera natural no es muy común que veas ángulos rectos, ¿no? O sea, eso no es muy común, y eso indica que ahí hubo pues presencia de alguna herramienta que seguramente alguien lo agarró y se lo llevó. Entonces pues es una tristeza que ya no tengamos esas piezas, y solo han quedado dibujos y algunas posibles fotos que haya tomado alguien de esa época, ¿no? Pues sí, qué tristeza. Y no sé si leemos algunos comentarios. Vamos a ver. Areni Rey Suárez nos dice: sí jugué con mis amigas de Moroleón y también con mi hermano José, y sí algunas experiencias feas y muy feas. Sobre la ouija, ya ves que nos comentó que tenía una ouija que se la quemó su mamá, pero no nos dijo si había jugado. Ya nos dice que efectivamente sí había jugado, sí jugó con unos amigos y con su hermano. Bueno, dice que experiencias muy feas, pero no nos describe qué les tocó ver. Ojalá nos diga. Roberto Lázaro dice: el sonido de Yasser está muy bajito. A ver, Valdo, ahí lo técnico, porque ya van varios que nos comentan. Hay una disculpa, ya ven que luego los micrófonos, algún detalle. Y estoy hablando de la manera que suelo hablar, no sé, ¿qué pasará? Es que se escucha bien, ahí está monitoreando Freddy. Lourdes Mascote, aquí presentes, amigos de Radio Oro Morelia, saludos a todos. Pues un gusto saludarla, señora Lourdes, hasta donde se encuentra con su familia. Y también de paso un buen saludo al amigo don Erasmo Mascote, que tiene rato que no le mandamos saludo ni que lo vemos, pero bueno, ojalá que se encuentre bien. Y la señora Celia Ortiz: buenas noches, saludos para todo el equipo de Radio Oro Morelia, a ver si podemos ir ahí con ustedes para el próximo viernes. Pues muchas gracias, señora Celia. Sí, está pendiente que nos visite, ya nos coordinamos y ustedes nos dicen, porque de hecho también decirlo, porque el próximo viernes estará con nosotros la ingeniera Lulú, se me fue ahorita el apellido, esposa del buen amigo Diego Fernández, que ya nos acompañó hace 2 programas. Nos va a contar las historias que nos decía Diego que ella ha vivido y otras. Estará con nosotros el viernes 13. Y bueno, pues un día cabalístico, mira. Cabalístico, ojalá que aparte es día de San Antonio, las fiestas de San Antonio de Padua, aquí en Cuitzeo, hasta donde se festeja aquí en la cabecera ya, y en la colonia Chupícuaro, ahí donde es mi esposa. Y bueno, pues ojalá haya más interesados en que nos acompañen
en los siguientes programas. Está la invitación abierta para quien tenga interés de participar en alguno de los programas. Nada más nos diga y nos coordinamos para que no se empaten las fechas y pueda ser, pues vamos haciendo ahí los espacios. Ojalá, señora Celia, nos coordinamos para buscar un viernes que no tengamos invitados, si no le parece mal, y coordinarnos para que tengan más tiempo y puedan contarnos más historias, porque también si luego tenemos varios invitados, pues se quedan con las ganas de contar uno su historia, y yo creo que los aprovechamos a veces mejor cuando vienen ya sea o acompañados pero con alguien de su mismo familia, o que traen ya acoplados los testimonios, a que vengan de diferentes lados y que a veces se les reducen los tiempos. Pues no sé, Roge, si comentar algo más. Sí, un poco cerrando con la parte de la Ouija, también a ver si ya vemos las fechas ahora para finales de junio o principios de julio, a ver si puede venir nuevamente mi amigo, el que nos contó pues acerca de la Ouija. Tiene muchas historias. La verdad es que ese día pues no pudimos platicar tanto, pero él pues él tenía sesiones casi cada semana de Ouija. Y imagínate, a ellos les gustaba grabarse y grabar lo que estaba pasando. Lástima que muchos de los cassettes, porque eran cassettes muy viejitos de cámaras de video antiguas, pues se han ido perdiendo. Entonces, pues ya le dije que a ver si puede recuperar alguno, porque imagínate, ¿no? Ese tipo de sesiones, pues no es algo muy común, y más que hayan quedado en la historia, ¿no? Sí. Y bueno, tengo un amigo que también próximamente voy a tratar de invitar. Él hace años, no sé ahorita, pero hace años también tenía un grupo de sesiones espiritistas, y ahí es algo no como algo parecido a la Ouija, pero la diferencia es que ahí no es con una Ouija, sino es a través pues de una persona que funge como vidente. Entonces es algo diferente. Sí, es diferente, pero son las sesiones espiritistas que se volvieron muy famosas a finales del siglo XIX. Recuerdo que incluso, por ejemplo, un escritor muy famoso por todos ustedes, que es Arthur Conan Doyle, conocido por su personaje Sherlock Holmes, que es uno de los casos, como muchos otros, que un personaje de un escritor supera el nombre del escritor, y que muchos recuerdan al personaje más que al propio escritor, como es el caso del detective Sherlock Holmes. Yo creo que es el más famoso de los detectives en el tema de la novela o cuento policial o de detectives. Y él era muy afín a las artes espiritistas. En esa época no eran las Ouija, era a través de videntes. Y bueno, pues de lujo que estaría que venga tu amigo. Ojalá lo puedas invitar, Roge. Sí, es otro amigo, y ellos se reunían aquí en Morelia, No, pues. Y tiene bastantes historias, porque también se juntaban cada fin de semana, y obviamente eran personas, ¿cómo te decirte? Escépticas. O sea, querían ir, pero para ver y tratar de comprobar. Incluso una vez, ellos trataban de contactar gente famosa que ya había fallecido hace muchos años, y le hacían preguntas, y ellos sabían, de acuerdo a las respuestas, para ver si era cierto o se las estaban inventando. Entonces hacían preguntas difíciles, y sucedía que no detectaban mentiras. O sea, no es fácil, pues. Sí, es como preguntarte, oye, pues tuviste un hijo, y ese hijo ¿cómo se llamaba y dónde nació? Cosas que a veces no están en los libros de algunas personas famosas, no se conocen mucho. Entonces sí, son otras historias muy interesantes. No, pues invítalo, seguramente va a estar muy bien ese programa, ojalá sea pronto. Ahí están. Fíjense que una leyenda que quedó por ahí pendiente, que les había dicho hace algunos programas, pero luego el tiempo no ajusta, es la leyenda, creo que en algún momento
nos la pidieron, la habíamos platicado un poco, pero ya hace mucho, y que es famosísima de Morelia, la leyenda de la mano en la reja. ¿Quién no la conoce? La mayoría. Esta casa que está ubicada, Valdo, ¿sí la ubicas dónde? Donde se ubica la mano, la casa, donde la casona, donde está, o donde sucedió la leyenda de la mano en la reja. ¿No? ¿Tú, Freddy? ¿Tú sí, no, Rojo? Sí. Tienen tache, pero bueno. Ahí en la calzada. Quienes no, en la calzada Fray San Miguel, que es la que va al templo de San Diego. De San Diego. De la Guadalupana, ese que está ahí en el corazón, pues del acueducto. Donde se hace el cañafés para que rápido se ubiquen. Donde empiezan las tarascas, se inicia la calzada y termina enfrente del templo, que al lado está el edificio de leyes, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, a un costado está, de hecho, la casona está en medio, colinda, de la parte, la entrada principal colinda con la calzada, la parte posterior, que también tiene una entrada, colinda con el acueducto, enfrente del bosque Cuauhtémoc. Bueno, ahí está una casona muy bonita, añeja, de hecho es la primera, está en esquina, está en triángulo, es muy fácil ubicarla. Pues es la de la UNAM, ¿no? Ahora ya está en comodato con la UNAM, ese es el Centro Cultural de la UNAM, y ahí hacen muchos eventos, y tú la ves por arriba cuando pasas por la parte de acueducto, pero si vas por abajo caminando hay unas rejas que están más abajo, y ahí justo en esa parte es. Sí, y es que como fueron creciendo los niveles del asfalto, de la cantería, de las banquetas, se fueron las celdas, las rejas, que eran ventanas, pues ya quedan prácticamente a ras de piso. Sí, está muy abajo, ya se ve como si estuvieran en el piso. Como si fuera un sótano, pero realmente pues estaban al nivel. Y sí, era alguna especie de sótano. Y bueno, en esta casona que es histórica, quienes no tienen la oportunidad vayan, está muy bonita. Se puede entrar porque ahí está el Centro Cultural de la UNAM. Aparte está muy bonito adentro, tiene muchos talleres para niños, para adultos, de diferentes disciplinas artísticas, culturales y literarias. Vale la pena. Incluso está una librería ahí que se llama la Librería El Sendero, que es de un buen amigo Ramón, a quien le mando saludos. Visiten. Pero en esta casa, en una de las rejas de las ventanas, sucedió una historia muy conocida en Morelia. Se dice que, sin saber el año, pero probablemente en siglo XVII, en el XVII o XVI, en la época de los virreyes, después de la conquista, en el virreinato, hubo un hacendado de dinero que venía de España. Llega a Valladolid, todavía era Valladolid, todavía no pasaba la independencia de México. Y este terrateniente español, de nombre Don Juan, se viene con su hija, una hija de nombre Leonor. En esa época les decían Doña Leonor, aunque fueran jóvenes. Era ese abolengo, ese distintivo de esas familias de la aristocracia europea. Entonces viene Don Juan con su hija Doña Leonor, que era una hija de 17, 16 años, muy guapa, muy hermosa, y viene con la madrastra o su nueva esposa, porque la primera esposa fallece. Entonces era la señora Margarita, Doña Margarita, la nueva esposa de Don Juan. Vienen de España porque tienen un bajón económico, les fallan los negocios. Vienen a Valladolid, les dicen que acá hay que emprender porque pues es el nuevo horizonte, la nueva España, hay oportunidad de crecer, de volver a... Y venían un poco huyendo de algo que pasó allá, no dice la leyenda qué. Llegan, se acentúan en esa casona histórica, antigua, y empiezan a vivir. Y pues ahí él amaba a su hija Doña Leonor, que era hermosísima. Y Margarita, aunque jugaba, cuidaba a Leonor, pues no la quería, era mala con ella, pues era su madrastra, pero nunca la quiso, como que sentía esos celos que disputaban el cariño de su esposo con su hija, pues, o sea, aun y que son cariños diferentes, el de una pareja con el de un hijo o una hija, la madrastra no lo toleraba, y ante él era la mejor madrastra del mundo. Pero cuando él no estaba, porque durante buen tiempo se perdía, salía de la ciudad de Valladolid,
y se iba a otras partes del virreinato mexicano, o incluso regresaba a España por largas temporadas para ver los negocios que había dejado allá, como los que estaba creando aquí en México, en la Nueva España, porque era la Nueva España, México es hasta después de la independencia, para ser precisos. Entonces, cuando él no estaba, ella se ensañaba con Leonor y le hacía la vida de cuadritos y la mandaba a encerrar en esa casa, en ese cuarto que estaba como en la parte baja, que era pues la especie de sótano, y que tenía esa ventana que es la reja que daba hacia la calle, hacia la calzada. Pero la encerraba y ahí la dejaba y luego le abría, o sea, la moderaba, pues había una relación moderada, aún y que le ejercía violencia familiar. Y así estuvieron. Pero en eso llega con el virrey de aquella época, de esos que mandaban observadores, que le ayudaban muy cerca de la corona, un señor de nombre Manrique de la Serna y Frías, puros nombres rimbombantes. Era un oficial del ejército virreinal que viene a Valladolid, y al ir pasando para ir hacia el templo de San Diego, ir transitando la calzada, ve, en la misa de un domingo, una misa dominical, vea que doña Margarita iba acompañada de doña Leonor y queda impregnado de su belleza y dice: ah, caray, esta joven ¿de dónde salió? No la había visto. Pues casi no la dejaba salir Margarita, la madrastra, porque no dejaba que nadie la viera, para que no hubiera pretendientes, pero también con el afán de que era envidiosa, no quería que disfrutara de una relación, del romance, o sea, le quería hacer la vida imposible, que fuera infeliz, una desdichada. Y se enamora y empieza a investigar. Pues alguien tan cercano al virrey pues tenía la información que quisiera, a cual más de los vecinos. Oye, ¿de dónde es esta joven? No, pues es la hija de don Juan, que es terrateniente. Órale. Entonces empieza a informar, y en una ocasión sorprende a la joven de esa manera muy, pues de un don Juan, muy atrevida, muy pícara. La aborda ahí por la casa y le dice, ya recordé, le dice, trama él, manda una mensajera, se me fue ahorita un poquito, manda una mensajera que le diga a la joven: oye, te quiere conocer el oficial del virrey, don Manrique de la Serna, te cita tal día a las 8 de la noche, aquí en la ventana, en la reja. Te cita para que se vean, porque pues está enamorado de ti. ¿Qué respuesta? No, pues sí, también a mí me es correspondido, me gusta, y bueno, en otras palabras más de la época. Entonces regresa a la mensajera y le dice: pues sí, ya queda acordada la cita con Leonor, así que tal día vas a ir. Y trama todo un plan don Manrique para ver a Leonor. Como sabe que la madrastra, que varios vecinos estaban ahí, pues a esa hora, pues como ahora que están sentados afuera de las casas, viendo pasar a ver quién pasa, pues había mucha gente que iba a ver, y él no quería testigos ni para poner en riesgo a Leonor, la jovencita, ni a él. Entonces a uno de sus ayudantes le dice que se disfrace de una calavera, de una mortaja, y como ya estaba oscuro a las 8 de la noche en aquel tiempo, lo manda con un candil, que anduviera por las calles y una cadena ahí por toda la calzada, antes de que fueran las 8 de la noche, que anduviera espantando a todos los vecinos y diciendo: soy la muerte y se van a ir, aquí vengo por ustedes. Y no, hombre, pues que todos los vecinos, los chismosos, los curiosos se metieron. Entonces, en cuanto dice: está sola la calle, va y le dice al oficial, a Manrique de la Serna: es tu momento. Va y ya llega a la cita, sabe que no va a haber curiosos, y está ella desde adentro del cuarto, con la mano estirada, agarrándole la mano, mientras él está pues diciendo palabras románticas y poemas, porque recordemos que esa época era una época de un romance pues muy puro, muy pulcro, no como ahora que somos muy directos, ya no hay ese romanticismo de la época.
y que estaba conquistando a Leonor, pese a que ya había luces de que pues sí aceptaba una relación. Antes no le daban tantas vueltas, antes iban directos, quiere ser mi esposa, nada de que quiere ser mi novia, ya a comprometerse. Y en cuanto estaban ahí ya en el cortejo, ella desde adentro y él desde afuera, solamente tomándole la mano, lo sorprende desde adentro la madrastra, Margarita, pero no les dice nada, lo ve, cierra la puerta, le pone candado y se va. Terminan quedando que él va a pedirle el permiso al virrey para que él hable con su papá y le pida la mano, y que él va a regresar con una dote y bueno, todos los ritos para pedir la mano, porque está tremendamente enamorado de Leonor. Se va muy contento, se quedan de ver en cierto tiempo, pero como el papá estaba de viaje, don Juan, pues la madrastra como castigo dejó encerrada sin darle de comer, sin nada, sin volverla a dejar salir a Leonor. Y ahí pasó mucho tiempo olvidada. De hecho es por eso la leyenda que surge, porque como no le daba de comer, ella estiraba la mano entre toda deshidratada, pues ahora sí que también ya frágil por la falta de que no comía, estaba muy desnutrida, estiraba la mano pálida, pues ahora sí que cadavérica, a quien pasaba y le decía: deme un mendrugo de pan, un pedazo de pan, lo que pueda, porque quiero alimentarme. Y le daban algunas migajas, algunos pedazos que le estuvieron alimentando raquíticamente por cierto tiempo, hasta que terminó muriendo de hambre, de inanición. Ya que llega don Juan y que la busca, encuentra la sorpresa de que está muerto, que está el cuerpo adentro ya totalmente desnutrido. Eso sí, también llega el enamorado ya a pedir, a llegar con... ya traía todo, hasta el vestido de bodas para su novia, su enamorada. Y pues de encontrar esa escena y regresan juntos, ya hasta habían apalabrado, iban a verla y encuentran con que ya está muerta. Pues lo sorprenden la guardia pues del virrey o de virreinal, y se llevan detenidos a doña Margarita y incluso a don Juan, porque cómo permitió o estar al descuido de su hija, cómplice de alguna manera o por falta de cuidado, y se los llevan detenidos. Y enamorado, oficial Manrique de la Serna, celebra los honores o los ritos funerarios. Incluso en la caja, en el ataúd, en la mortaja está vestida con el vestido de novias y el anillo de compromiso, doña Leonor, y así es como es sepultada. Ahí en el templo de San Diego se lleva la ceremonia, y si no mal recuerdo también ahí hay algunas nichos, y ahí yace el cuerpo de doña Leonor, que es la que se dice en la actualidad. Se ve de repente quienes van pasando por muy noche, que estira la mano y que les dice: denme un pedazo de pan, un mendrugo de pan. Y pues la gente sale desfavorida, porque ver ahí de entre las rejas en la oscuridad, en la madrugada o en la noche, que sale una mano flácida, delgada, pues es tremendo. Y pues bueno, creo que ya hemos llegado al fin del programa. Roge, un último comentario. Sí, pues nada más casi para despedirnos y comentarte dos cosas rápidas que abundaré ya en nuestras próximas sesiones. Una es una investigación que estoy haciendo con una nueva herramienta de Google de inteligencia artificial, y pues que busca en libros y busca muchas cosas, y me encontré por ahí que en 1861 el exconvento funcionó como hospital psiquiátrico. Fíjate. O sea que, bueno, pues voy a checar las fuentes, voy a revisar todo lo que encontró esta herramienta, y pues es una cosa que nunca había visto, no lo he visto documentado, y bueno, esa es una cosa. Y otra cosa que ya les comentaré también es de que estamos trabajando aquí en Morelia en el TEC con sensores, con un robot, y es una cosa muy diferente de esto, pero donde se enlaza pues que estos sensores son sensores como los que utilizan los carros Tesla, y que se han metido, no sé si lo comentamos, se han metido adentro de los panteones con los carros y detectan personas que tú a simple vista no las ves.
pero el sensor sí las detecta. Como una especie de psicofonías. Sí, exacto, pero es energía que detectan estos sensores y estamos trabajando nosotros en otra cosa, pero quiero hacer un día empezar a probarlo en otros ambientes y ver. Vamos a hacerlo, yo encantado de acompañarte, sí, donde haya que hacerlo para sí, probarlo. Es algo pequeño, es algo móvil, lo ponemos y empezamos a ver. Así Pues sobre todo en los lugares donde se dice que pasan los principales fenómenos paranormales de Cuitzeo, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Ya nos ponemos de acuerdo y ya les hablaremos de esto. Hablaremos de eso. Pues bueno, con esto vamos a cerrar. Un último comentario que por ahí para no dejarlo. Diana Nava nos dice, buenas noches. Hola, buenas noches. Saludos a Diana Nava. Ojalá nos pueda acompañar pronto. Trae muchas historias pendientes y que nos ha compartido últimamente. Y que bueno, agradecerles a cada una de ustedes. Pues a quienes nos sintonizaron, muchas gracias por haber estado en este programa. Quienes no, pues ojalá puedan ver la grabación. Baldo, nuevamente gracias, buenas noches. Freddy Morales, un gusto saludarte y agradecerte el apoyo que nos das. Desde luego, Rogelio, a cada uno de los que nos siguen, que tengan muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Por favor, compartan, difundan el programa para que lleguemos a más lugares, a más gente y a más familias. Muy buenas noches y que tengan un bonito fin de semana. Nos estamos saludando, Dios mediante. Adiós. Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Historias, Mitos y Leyendas. Todos los viernes de 8 a 9:30 p.m. en Radio Oro Morelia.